Aunque es posible que el PC de sobremesa sea una especie en peligro de extinción, y os lo digo porque cada vez más los alumnos de mi clase se llevan su propio portátil y los PCs del aula quedan en segundo plano, aún así ahora me he hecho con un mini PC Billing U55 y ya que lo tengo en casa he querido probarlo y compartirlo con vosotros aquí en el canal. Se trata de un equipo pequeño pero muy matón, así que nada, ¿queréis saber cómo es este Billing U55? No os perdáis el vídeo. Bueno, pues vamos a ver el contenido de la caja de este mini ordenador, este Billing U55, que como veis es un producto que podemos ver justo aquí en la parte superior de dicha caja serigrafiado. También es interesante ver justo aquí en la parte inferior el logotipo de Intel y luego aquí en la parte trasera tenemos las especificaciones técnicas que más adelante os voy a comentar. La buena noticia es que las especificaciones técnicas vienen en inglés, con lo cual se trata de un producto orientado al mercado internacional. Interesante también es que aquí hay una pegatina con la capacidad del modelo que he elegido. En mi caso con 8 GB de RAM y 320 GB de disco duro SSD. Bueno, pues sin más dilación vamos a abrir la cajita. Lo primero que nos encontramos es el mini PC Billing U55. Luego aquí tenemos una caja de accesorios, entre los que se incluyen dos cables HDMI macho a macho, curiosamente este más cortito y este un poquito más largo, y un adaptador de corriente de 12 voltios que como veis trae una buena noticia ya que viene en formato europeo. Luego aquí también tenemos otra cajita de accesorios, entre los que encontramos esto de aquí, que no es ni más ni menos que un soporte BESA metálico muy robusto y que nos va a permitir anclar este Billing U55 en la parte trasera de nuestro monitor. Más adelante en el vídeo os voy a mostrar cómo se hace. Luego aquí también tenemos una bolsita que contiene los tornillos necesarios para realizar el anclaje del soporte BESA a nuestro monitor. Y luego ya aquí, por último, tenemos una tarjeta en la que podemos ver un correo electrónico de ayuda, una tarjeta donde podemos ver una serie de medios de contacto hacia Billing, como por ejemplo un número de teléfono, correo electrónico, Skype o Facebook. Y luego también tenemos un manual de usuario básico en papel, viene en varios idiomas entre los que se encuentra el español, en el que se nos detallan los diferentes tipos de puertos de conexión que tiene este Billing U55 en cada uno de sus costados. Antes de ponerlo en marcha y analizaros cómo es este Billing U55, si nos fijamos en lo que es el aspecto exterior, es muy compacto. Lo voy a poner justo al lado de mi teléfono móvil para que veáis que prácticamente es de la misma altura que dicho teléfono. Concretamente dice el fabricante que tiene el ancho de un tablet de 7 pulgadas. Estaríamos hablando prácticamente de un cuadrado de 12,5 por 13 centímetros de lado con un peso de 261 gramos. Es muy ligero. También bien es verdad que llevar internamente un disco duro SSD le quita mucho peso. Si nos fijamos en la parte frontal, que es justo esta de aquí, donde vemos el botón de encendido y apagado, también podemos ver una salida de audio para auriculares, jack de 3,5 milímetros, un puerto USB tipo C y dos puertos USB tipo A 3.0. Si lo giramos hacia un costado, justo aquí podemos ver lo que es la rejilla de ventilación y aquí una ranura para tarjetas microSD. Y si nuevamente lo volvemos a girar, lo que es la parte trasera del Billing, podemos ver un puerto Ethernet RJ45, dos puertos USB 2.0, dos puertos HDMI con estándar HDMI 1.4 y aquí tenemos el conector de corriente. Como veis, un producto súper sencillo del que os voy a hablar ahora de algunas de sus especificaciones técnicas más relevantes. Lo vamos a poner en marcha, lo vamos a probar y os voy a contar todos sus secretos. Bueno, ahora que ya conocéis cómo es el Billing U55, vamos a hablar un poquito de sus características técnicas principales y más adelante pues vamos a probar algunas funcionalidades como por ejemplo juegos, ofimática, programación y otras muchas cositas a ver cómo se desenvuelve este mini computador. Monta un procesador Intel i3 de 4 núcleos, que no es un equipo muy potente, no es un equipo destinado, digamos, a tener mucho rendimiento, pero bien es verdad que para el uso que se le va a dar a este mini computador, ofimática, programación y algún juego y multimedia, es más que suficiente. La gráfica también es muy normalita, una HD 5500 de Intel, y luego está montando 8 GB de RAM DDR3, que tal vez ahí se quede un poquito corto, pero esto lo vamos a ver más adelante en las pruebas. Lo que sí me gusta mucho es que monta un disco duro de estado sólido
sólido, un disco duro SSD de 320 GB, en concreto este modelo que yo he elegido. Hay un modelo de 250 y hay otro superior que monta uno de 512, pero en mi caso 320 son más que suficientes. Tener un disco duro en estado sólido va a hacer que el rendimiento del equipo se note muchísimo, yo hablo por experiencia. Comentaros que la RAM no se puede ampliar, pero en el caso del disco duro sí que se podría, con un disco duro de 2,5 pulgadas, eso sí, con una capacidad máxima de 2 terabytes. Luego, muy interesante que tenga un banco para memorias tipo M2 con un factor de forma 2280 para añadir un terabyte adicional a lo que es ya la propia capacidad del disco duro. Y ya en lo que a conectividad se refiere, dispone de una Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz, es decir, una Wi-Fi dual con tecnología AC, que si nuestro router lo soporta va a hacer que el ordenador vaya mucho más rápido. Además, muy interesante que tenga integrado la tecnología Bluetooth, en este caso posee Bluetooth 4.0, ya que esto nos permitirá, por ejemplo, añadir un mando a distancia y poder utilizar este microordenador como consola de videojuegos. Para empezar a usar este ordenador Billing U55, lo suyo es reutilizar aquellos periféricos que tengáis en casa, un teclado, un ratón y un monitor, y así por supuesto saldría mucho más económico que si tenéis que comprarlo. Yo en mi caso voy a utilizar tres periféricos que tengo en casa. El primero de ellos es un teclado mecánico de Xiaomi, un teclado retroiluminado que probé para vosotros aquí en el canal hace ya mucho tiempo, un teclado de mucha calidad y que tengo en casa pues cuando quiero probar ordenadores, TV Box o Raspberry Pi que requieran el uso de algún teclado externo. El segundo de ellos es un ratón Bluetooth de Xiaomi que también probé para vosotros aquí en el canal hace tiempo y que al igual que el teclado lo tengo en casa para cuando necesito un segundo ratón. Además es muy polivalente porque permite conexión Bluetooth o permite conexión wireless 2.4G. Y el tercero de ellos es un monitor muy pequeñito, un monitor de 10 pulgadas que he recibido en casa hace muy poco, pero eso sí, es un monitor súper completo. Dispone de puerto HDMI, puerto VGA, altavoces integrados, una resolución de 1920 x 1080 Full HD, botones para control de volumen, soporte para montaje BESA, es decir, un monitor muy adecuado pues para tenerlo aquí en el estudio y hacer pruebas con este tipo de dispositivo. Es por ello que ahora mismo voy a realizar un montaje con el soporte BESA que trae el mini PC y veréis qué bien queda. Para anclar el mini ordenador al monitor, lo primero que tenemos que colocar es el soporte. Para ello le damos la vuelta, localizamos estos dos agujeros que tiene justo aquí, damos la vuelta al soporte, lo colocamos tal que así, colocamos un tornillo, colocamos otro tornillo. Como veis queda perfectamente sujeta. Ahora colocaríamos el billing tal que así, haciendo coincidir los agujeros del monitor con los agujeros del soporte. Colocaríamos los tornillos. Yo en mi caso he tenido que coger dos que tenía por casa pequeñitos porque los agujeros del monitor son demasiado finos para los tornillos que trae el billing. Una vez colocados los tornillos, el billing quedaría perfectamente sujeto al monitor, como estáis viendo. Lo bueno es que los puertos traseros quedan en la parte inferior del monitor y luego la parte frontal del billing quedaría justo en la parte superior del monitor, dejando al aire libre el botón de encendido, los puertos USB rápidos, el puerto USB-C y la salida de auriculares. Ahora coloco el trípode del monitor y ya lo tengo listo. Ha quedado chulo, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a encenderlo y vamos a ver qué tipo de sistema operativo trae. Bueno, la primera sorpresa es que al encenderlo viene con una licencia de Windows 10 profesional, es decir, no es la típica licencia Home que traen otros aparatos, otros PCs de este estilo. Esto ya es un plus porque una licencia de Windows 10 profesional totalmente activa y operativa vale una pasta. Bueno, el siguiente paso que he dado es hacer una serie de pruebas de rendimiento a ver qué tal se comporta este Billing U55 y básicamente son lo que me esperaba. Bueno, para realizar las pruebas del disco duro he utilizado un software que se llama Crystal Disk Mark y los resultados que he obtenido más o menos eran los que yo esperaba. Tenemos una velocidad de lectura de disco de unos 520 megabits por segundo, mientras que la escritura baja a unos 470 y pico megabits por segundo, es decir, no llega a 500, con lo cual son valores bastante aceptables teniendo en cuenta que no es un disco duro de alto rendimiento. Bueno, y luego para realizar pruebas del procesador y de la tarjeta gráfica he utilizado un software que se llama Sandra, muy popular entre los usuarios de Windows. Y la verdad es que también he obtenido unos resultados bastante esperados, en este caso mucho peores que el disco duro. Tener en cuenta que estamos hablando de un procesador de gama baja, es decir, un procesador que no se le puede pedir prácticamente rendimiento alguno, y entonces por eso en estos test nos ha puesto que está muy por debajo, es decir, digamos que sería un i3 el más bajito de gama. Eso sí, ahora veremos cómo se va a desenvolver en diferentes situaciones con distintos software que voy a probar también para vosotros. Bueno, y el último test que he hecho a nivel de hardware es probar la velocidad
velocidad del puerto Ethernet RJ45, a ver si efectivamente es de 1 gigabit o no. Para ello he utilizado un software que se llama LAN Test Speed para Windows y he aprovechado que tengo un servidor NAS para conectar directamente por cable y efectivamente alcanzamos velocidades casi de 1 giga. Es decir, es muy rápido a la hora de transferir por cable toda nuestra información, por ejemplo, a un servidor NAS. Esto se va a notar mucho si lo conectamos a nuestro router y tiene capacidad gigabit a la hora de hacer streaming desde un servidor Plex. Bueno, y ahora respecto a los usos, el primero de ellos es Ofimática. Para ello he utilizado el paquete Office 365, del cual tengo licencia en casa, porque eso sí, no viene con licencia de Office 365. Y la verdad es que, por ejemplo, el Word perfectamente para editar documentos del colegio, para editar documentos personales. Lo mismo ocurre con Excel, es decir, si nos dedicamos a temas contables o requerimos hacer hojas de cálculo, pues estamos con un PC que esa tarea, digamos, la solventa sin ningún tipo de problema también. Bueno, ya por último, las pruebas que he hecho con PowerPoint, lo mismo, es decir, PowerPoint para diapositivas, para hacer pruebas en clase, que también tengo pensado hacerlas, se comporta de forma excepcional porque, como digo, el rendimiento que da el hardware que tiene este Billing U55 en las pruebas que he hecho con respecto a Ofimática es bastante satisfactorio. Otra prueba, el diseño gráfico. Bueno, pues para diseño gráfico de andar por casa, digámoslo así, también se comporta más o menos bien. Aquí obviamente, como la gráfica no es de mucho rendimiento, esto se nota. He utilizado el GIMP, que es un editor muy popular, gratuito. He probado a retocar un logotipo de Masquetecla y alguna otra imagen que he puesto por ahí y la verdad es que se atranca un poquito, es decir, le cuesta trabajo, pero como digo, esto para un uso muy puntual nos puede servir perfectamente. Ya por supuesto que si somos diseñadores gráficos, obviamente este equipo no es para nosotros. Bueno, otro de los campos en los que he querido ver cómo se comporta es el campo de la programación o el desarrollo de software. Para ello he instalado la aplicación Eclipse, una aplicación muy popular que requiere mucha máquina y la verdad es que la mueve a tirones, pero la mueve. No sería obviamente el uso que se le debería de dar a este mini ordenador, pero en el caso en el que, por ejemplo, queramos desarrollar de forma puntual algún programita en Java, siempre y cuando no tengamos un ordenador más potente al lado, este, por lo que he podido comprobar, nos haría muy buen apaño. Otro de los campos que he querido probar ha sido el campo de la virtualización de los sistemas operativos y para ello he instalado la herramienta VirtualBox, una herramienta muy popular y además gratuita, y con esa herramienta he creado una máquina virtual con Linux Ubuntu. A la máquina virtual le he destinado 1 GB de RAM y la verdad es que el resultado no ha sido para nada bueno porque le cuesta mucho trabajo. En este caso sí que sería prácticamente inusable, al menos con la versión Linux Ubuntu 16.04 que yo he probado. Es posible que el bajo rendimiento de virtualización se deba a que el procesador i3 que monta este Billing U55 por hardware no tenga la tecnología de virtualización necesaria. Bueno, ya por último, probar la multimedia de los juegos, cosa que ahí sí que me he llevado una grata sorpresa. Es decir, la reproducción de nuestras películas y nuestras series favoritas que tengamos alojadas en un disco duro externo o en mi caso en un servidor Plex va bastante fluida. Ahí sí que he notado que no hay ningún tipo de retardo, incluso conectando por wifi. Por calidad de imagen y por sonido, en este caso sí que este Billing U55 sería un candidato a convertirlo en un reproductor multimedia potente y colocarlo en nuestro salón pues justo al lado de la tele. Además, también he querido probarlo como una pequeña consola de juegos y probar el famoso Fortnite, y a pesar de que las pruebas gráficas que he ido contando a lo largo del vídeo no han sido demasiado satisfactorias, en este caso el Fortnite sí que parece que los gráficos son bastante aceptables, no hay ningún retardo, no se queda congelado. La verdad es que ahí sí que he notado una experiencia de juego bastante aceptable. Bueno, y ahora mis conclusiones. Lo que más me ha gustado es que es un equipo súper compacto y que aunque no sea un equipo potente, sí es verdad que, digamos, está muy equilibrado en lo que a precio y rendimiento se refiere. Y hay una cosa, por supuesto, que hay que tener en cuenta, es que una licencia de Windows 10 profesional vale 259 euros únicamente la licencia, y tener en cuenta que este aparatito cuesta hardware incluido y licencia incluida 250 euros. Con lo cual, ya a partir de ahí, si alguien quiere comprarse una licencia de Windows 10 profesional, yo es que antes me compro este aparato que por lo menos ya lo tiene. Bien, es verdad que esa licencia posiblemente no se pueda sacar de lo que es el Billing U55, pero como digo, es que estamos hablando de que la licencia cuesta lo mismo que el PC, y eso es una de las cosas que más me ha gustado de este ordenador. Además, la idea es llevármelo al cole, con lo cual, al ser muy compacto, lo puedo llevar y traer en mi mochila sin ningún tipo de problema, pues por ejemplo para usarlo en clases de sistema operativo.
motivo. Hay dos cositas que no me han gustado. La primera de ellas es la refrigeración. Parece que el ventilador que lleva es muy flojito y cuando el procesador empieza a calentarse porque requiere de un uso, digamos, más intensivo, pues tal vez le haría falta tener una refrigeración algo mayor. Y la segunda cosa que no me ha gustado es que no lo podemos ampliar más allá de los 8 GB de RAM que tiene. Para mí hubiera sido ideal los 16 GB de RAM, pero a lo mejor pensándolo bien, dado que es un procesador, digamos, de gama baja, pues a lo mejor no merece la pena tener 16 GB de RAM. Pero vamos, eso ya son, digamos, consideraciones personales. Os voy a dejar en las notas del vídeo el enlace de compra por si queréis haceros de un Billing U55. Y nada más, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el análisis de este Billing U55. Un mini PC, como habéis visto, bastante interesante por el precio que tiene y las prestaciones que nos puede llegar a dar. Un me gusta me ayuda muchísimo, ya sabéis, a seguir creciendo en el canal. Una suscripción al mismo me hace el hombre más feliz del planeta Tierra. Y no vayáis, porque ya mismo en breve volvemos aquí a Más que Teclas con mucha más información, con muchas más chuches y mucho más contenido para vosotros ustedes. Hasta entonces, un saludo.